¿Qué tal, compañero? Bueno, aquí en este video lo que vamos a presentarles es todas las aplicaciones que hemos hecho durante durante esta unidad de estadística inferencial. El objetivo principal es de que nosotros empecemos a conocer cada una de las aplicaciones y cada una de los iconos en nuestro programa de Minitab. En estas 5 unidades en las que les voy a estar presentando cada una de las eh, ejemplos en el que fui aplicando día a día, y durante mi video les estaré mostrando cómo es que se utiliza cada uno para cada ejercicio. También la idea principal es que nosotros como alumnos tengamos esa ideología y esas aplicaciones para nuestra vida diaria. Sabemos que en el trabajo podemos aplicarlas en todo momento y en cada situación. Esto también para qué, para que nos haga más sencillo nuestro trabajo y poderlas estar utilizando día a día para que no se nos olvide, y también para poderlas aplicar durante nuestro campo laboral. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, estoy estudiando Ingeniería Logística. La materia que les voy a presentar es Estadística Inferencial 2. Esta más que nada la estamos aplicando en el campo laboral. El profesor Juan Morales es el que nos está nos está impartiendo la materia. Soy del grupo Z y pues prácticamente con estas 5 unidades terminamos lo que es nuestra estadística inferencial 2, y también aquí podemos ir viendo en qué momento nosotros fuimos aplicando la ideología o la materia a nuestro trabajo actualmente. Ok, iniciamos en la primera parte. Más que nada fue teoría. En esa primera parte fuimos conociendo lo que son los histogramas, para qué nos servían, los Pareto, y más que nada también porque necesitamos ir aprendiendo las definiciones de cada uno de ellos para saber en qué momento vamos a poder irlas aplicando. También para esto fuimos conociendo el programa de Minitab con cada uno de ellos para que viéramos las funciones en la que se estuvo trabajando. También no necesitamos irnos más a detalles para que tú puedas hacer tu propio ejercicio. Cada uno de los pasos que estamos mencionando o estoy mencionando sirve para que te des una idea y hagas un tipo de Pareto o un tipo de gráfica que tú necesites y que el personal sepa o quiera conocer. Entonces, para esto necesita ser visible y aparte necesita ser clara tu pregunta o tu objetivo. Ok, entonces en el primer ejemplo les hice un histograma. En este histograma, ¿qué era lo que empezamos a ver? Ok, se hizo un muestreo de pesos. Durante la plática que tuvimos con una persona encargada de enfermería, nos otorgó una pequeña serie de datos en las que estuvieron monitoreando a ciertas personas, por lo que era una campaña tanto de vacunación como el muestreo de peso. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este tipo de captura. Tomamos 10 muestras. De estas 10 muestras empezamos a hacer ese muestreo. En las muestras prácticamente lo que queríamos saber era las dimensiones en los pesos. Para ello empezamos a hacer la captura en nuestro programa de Minitab. Empezamos a utilizar los que son los histogramas. En los histogramas nos aparece el tipo o las cantidades de que más o menos se acercaron nuestras personas a cada uno de los pesos. Entonces aquí podemos observar cómo se fueron viendo o la observación en la gráfica. Para ello
empezamos a ver la captura de nuestro programa Minitab. En Minitab empezamos a hacer la captura. En la captura, como se muestra aquí, son las 10 muestras y aparte los tipos o las cantidades que se fueron otorgando en los pesos. Entonces así, de esa manera se fue haciendo nuestro histograma. Entonces para ello empezamos a ver lo que son los histogramas. Está en la opción de gráficas, histogramas. Siempre vamos a utilizar lo que es el histograma simple en este caso y le damos OK. Al darle OK, pues ya nos muestra la siguiente gráfica, ¿no? En esta gráfica, pues sí nos muestra un Pareto en la que nos indica la cantidad de personas en las que estuvieron dentro de esas cantidades específicas. ¿Ok? Como siguiente ejemplo, nos fuimos con las gráficas control de variables. En estas gráficas de control, prácticamente nos dimos a la tarea de hacer un muestreo, pero de ciertas líneas. Este ejercicio lo tomé de la aplicación, ahora sí, de nuestra producción. Tenemos 13 líneas a cargo. De esas 13 líneas empezamos a ver la captura. ¿Por qué? Porque empezaban a ver las necesidades de que pues no había nada graficado y que teníamos que graficar de alguna manera las cantidades que estaban saliendo. Entonces ya una vez haciendo nuestra captura en Minitab, pusimos las líneas y las cantidades en línea y las cantidades de producción. En estas cantidades de producción nos dimos igual a la tarea para empezar a ir viendo las gráficas. Estas gráficas son estas gráficas de tendencia. Hay momentos en que existen variaciones y están fuera de meta. ¿Qué quiere decir? Que estas, cuando están fuera de meta, pues prácticamente no cumplimos con el número o sucedió algo inesperado, que de alguna manera tenemos que ir viendo las consecuencias a que se dedican. Entonces para estos igual nos fuimos a lo que es la captura de y nos fuimos a estadística en control chart y en la gráfica de subgrupo. Entonces ya teniendo la captura, nos fuimos a estadística, control chart, subgrupo y en la R. Ok, entonces ahí ya nos empieza a dar este tipo de gráfica. Una vez que ya tengamos todo listo, esta es la gráfica que nos muestra de la producción de nuestro trabajo. Entonces, del siguiente ejercicio nos dimos a la tarea de también hacer la investigación de qué estábamos haciendo como malo o qué estábamos produciendo como defecto. En este caso, los diagramas que utilizamos fueron los diagramas de Pareto, que prácticamente esos son los diagramas que calidad empieza a utilizar. Nos enfocamos con el enfoque de calidad porque de alguna manera también hay números y hay unas gráficas que se muestran a continuación. De esta manera también nos apoya mucho para que las gráficas de tendencia se vayan ahora sí graficando y que también el personal vaya sabiendo en qué estamos fallando y de qué manera lo podemos controlar. Ok, una vez ya capturado nuestros defectos, que fueron 5 defectos en general, que fue costura chueca, flap chueco y material dañado. Entonces, ya una vez teniendo la captura con estas cantidades, nos dimos a la tarea que también pues se contaban en piezas. Aquí las gráficas pues son diferentes porque este es el diagrama de Pareto. Nos vamos a estadística, calidad y Pareto chart, que de alguna manera viene siendo estas gráficas. Entonces empieza a dar esta serie de gráficas en la que nos dice cómo va tu tendencia o hacia dónde va. Aparte nos está graficando las cantidades de defecto que vamos teniendo con las cantidades que se muestran a continuación. Ok, pero más sin embargo en esta unidad también vamos nosotros creando otros tipos de actividades, o sea, ¿qué necesitamos hacer más? Aparte de eso, hicimos 2 pruebas. En estas 2 pruebas fueron 2 líneas que hicieron un producto más que nada muy pequeño pero muy laborioso. Entonces
se fueron dos pruebas en las que nosotros empezamos a ver las diferencias en cada una de ellas, pero mencionamos de que pues también se necesitaba graficar las cantidades. En estas cantidades prácticamente utilizamos otro tipo de gráfica que fueron las gráficas C. Estas se encuentran en estadística, control chart, atributor chart y en la letra C. Aquí nos muestran una serie de gráficas en las que las tendencias suben, bajan, están disparejas. ¿Pero por qué? Porque fueron las cantidades que estuvieron absorbiendo durante la prueba que hicimos. Una vez capturado, nos vamos aquí en estadística, control chart, atributo chart y la letra C. De alguna manera ya está, como ya está capturado, las empieza a dar en su momento. Entonces, una vez ya teniendo estas cantidades, pues ya nos damos a la tarea de ser más visible y de tener las características diferentes en cada una de las máquinas, para que también pues nosotros podamos entender en qué situación en la que estamos viviendo actual. Esa es la idea y esta es la práctica que tuvimos en la unidad 2. ¿Ok? Durante la unidad 3 es la unidad de varianza. Estas prácticamente se fueron dando poco a poco en la que nosotros, bueno, yo como alumno empecé a identificar características diferentes en cada una de las unidades, por lo que cada una de ellas conlleva diferentes métodos, pero son maneras sencillas de programar una situación. Entonces, para ello también empezamos a ver los histogramas. En este histograma nos muestran las cantidades hicimos las muestras, como también los pesos de ciertos operadores. Una vez ya teniendo la captura de las muestras y los pesos, se dan todas las cantidades. Nos vamos a lo que es histograma y un histograma simple para que de alguna manera nos empiece a dar la gráfica del diagrama. Entonces ahí nos muestra que tenemos que empezar a trabajar sobre esa situación. Ya una vez teniendo el histograma simple, pues le damos OK y de alguna manera esta es la gráfica que nos empieza a hacer el muestreo. Okay. En este siguiente ejercicio nos fuimos también al enfoque de otros tipos de efectos, como también cantidades que fueron muy numerables. Entonces de alguna manera nos pidieron que empezáramos a graficar y que estos todos y cada uno entendamos por qué la situación por tantas piezas dañadas. Entonces empezamos a hacer la captura en como las cantidades y de alguna manera empezamos a ver las gráficas. Las gráficas fueron del cuarto chart, pues ahí nos dan la serie de gráfica en la que tenemos que empezar a trabajar de por qué de las cosas. Entonces nos vamos sobre los defectos más altos, que en este caso fueron la del piezas faltante y material mezclado. Entonces fueron los dos principales contribuidores y durante el Pareto esos son los que empezamos a trabajar. Nos vamos sobre el top 5, que de los top 5 pues esta sería la más importante, ¿no? Entonces, pero sí fue importante tener ese tipo de dato porque pues no teníamos esa visión. Durante las partes más importantes también tenemos otra división en la que empezamos a trabajar, pues si ya vimos que nos dio buena orientación o buena parte de la tecnología que empezamos a ver y a empezar a graficar, pues nos dimos a la tarea de ir observando otra línea. Entonces en esta línea fueron los efectos más altos. Cuando se hizo la captura de los conceptos y de las cantidades en las que se estaba trabajando, pues sí nos dimos cuenta que fue demasiado la cantidad de defectos en la que se estuvo tirando el material. De igual manera, empezamos a trabajar sobre el top 3. Del top 3, pues fueron piezas prácticamente entre quemadas y mal hechas. Con esas condiciones empezamos a trabajar durante la parte de la metodología y las investigaciones de cada uno de los procesos.
Esta serie de situaciones la vivimos a cada momento y en cada línea, así es que también de ahí partimos para empezar a graficar las líneas. En base a eso nos dimos cuenta que servía mucho este método para empezar a identificar cada uno de los defectos y cada una de las oportunidades en las que empezamos a trabajar con ella. Nos sirvió de mucho para el equipo en ese momento de producción, porque sí nos dimos a la tarea de ir investigando cada situación en la que los defectos se generaban, y nos dio mucha aportación de ser más visible en cuanto a las cantidades y cada uno de los defectos que fuimos mostrando. Ok, aquí en la unidad 4 que presentamos o presenté en su momento fue la de gráficas de control. En esta unidad 4 pues prácticamente, como les mencionaba, fueron otro tipo de ejemplo y otro tipo de situaciones en las que estuvimos absorbiendo y editando en cada situación y en cada ejemplo que nos mostraba la unidad. En esta parte igual la metodología se hizo totalmente diferente porque eran otros tipos de ejercicios y a su vez la situación en la que estaba pues era un poco más difícil. Cada una de las unidades se nos fue dando una serie de situaciones en las que no pudimos en su momento a contestar de alguna manera exacta, pero sí nos acercamos a lo que la metodología nos estaba pidiendo. Por eso estos, estos tipos de gráfica y estos tipos de ejemplos nos sirvieron para darnos más apertura a nuestro conocimiento y a nuestra parte de nuestro conocimiento dentro de la compañía. Para mí fue muy importante el estar conociendo cada una de las opciones porque de esa manera sí tuvimos la capacidad y le entendimos a lo que necesitaba en su momento. Por eso no es tanto el no investigar, sino el no quedarte con la duda, el necesitar aprender y conocer para qué sirven cada una de las funciones y aparte detectar el conocimiento que se nos presenta en cada ejercicio. Ok, en esta práctica o ejemplo de la parte de la unidad 4 nos presentamos en ciertos días del mes, en ciertos meses, los días obtuvimos un proyecto. En ese proyecto empezamos a ver, queríamos detectar la tendencia de cada uno de los días en la que la producción subía y bajaba, pero de esa manera necesitábamos ver todo graficado. Entonces empezamos a detectar que sí necesitábamos empezar a trabajar y acorde a las necesidades que teníamos. De mi parte empecé a trabajar con las líneas de captura durante los 5 días de la semana por 3 semanas consecuentes. En esas 3 semanas empezaron a surgir cambios positivos y negativos durante los días. Por eso era importante tener el conocimiento y saber en qué día o en qué momento fuimos perdiendo el conocimiento en cuanto a las salidas de producción. Ah, pero sí necesitamos que se fuera a ir graficando en su momento por cada concepto y por cada día que fueran saliendo. Entonces tenemos una vez ya la captura de los meses y los días de la semana y la salida de producción. En esta salida usamos otro tipo de gráfica que en este momento fue estadística, control chart, variables, subgrupo y con la letra R. En esta aplicación nos dimos cuenta que las gráficas fueron cambiando en cuanto a las salidas de producción, porque pues nada más se tomó solo un dato de salida. En estos datos
pues sí existen variación tanto de cantidad en números consecuentes. Es por eso que sí se ve la varianza en estas variables y la R. Aquí se hace la pequeña, en este caso que es el de proyecto, y nos da las cantidades en las gráficas que se muestran en la figura siguiente. Como les menciono, pues esto nos sirvió mucho para ir identificando en qué momento se iban a poner cada una de las gráficas y en qué momento se iban a estar observando los cambios que se fueran generando. En el siguiente ejercicio hicimos una pequeña captura de los que fueron captura de examen. En este caso nos enfocamos a ciertas cantidades de alumnos. Entonces, ¿cuántos alumnos fueron los que se estuvieron haciendo el examen en su momento? Estas fueron las cantidades en las que estuvimos trabajando. Esta fue la captura en Minitab, pero con la diferencia que ahora utilizamos unas gráficas de control P. Estas gráficas de control nos menciona y nos hace la variación en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque de aquí nos toma ciertas cantidades y ciertos paretos en su momento que se va a utilizar la gráfica. Ya teniendo una vez la captura, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y gráficas de control, gráficas de atributo y la letra P. En estas gráficas ya nos dimos cuenta que la captura ya está hecha, entonces lo que necesitamos es ver entre qué cantidad es la que está programada. Entonces 1000 y pues nos da la gráfica de tendencia. En esta gráfica se ven las variaciones en las que cada uno de los alumnos se fueron haciendo durante esta captura. Entonces, si vemos, las cantidades suben y bajan, ¿no? Entonces no hay una cantidad constante en la que nosotros podamos identificar cada uno de los momentos que se vivieron en esa situación. Ok, en este ejercicio mostramos una salida de producción en la que la salida de producción se debía a ciertas cantidades durante este proceso. Entonces, de igual manera se tomó la práctica de las gráficas de control P. Ya vimos que nos había dado mejores soluciones en cuanto a las cantidades y pues de esa manera empezamos a trabajar en ellas. Entonces aquí de igual manera ya tenemos las cantidades capturadas. Nos vamos a estadística, control chart, variables, atributo chart y la gráfica letra P. Estas gráficas pues ya se nos dan de esta manera, en la que se ve la tendencia positiva, negativa, positiva, negativa. Hay ciertas variaciones en cada una de ellas, ya debido a las cantidades que se nos están mostrando de esta forma. Ok, para finalizar lo que es la unidad 4, empezamos a trabajar con los defectos durante una línea y pues prácticamente ahí utilizamos los histogramas. Aquí en los histogramas, como son 3 tipos de defectos, pues capturamos lo que es costura, producción y proveedor para ver las diferencias en cada uno de ellos. De esta manera pues utilizamos en el histograma nos dan las diferencias en cada una de las gráficas. En las gráficas podemos observar que se nos está dando una por cada defecto. Entonces estas cantidades y aparte las gráficas pues ya podemos ver en qué momento podemos ir atacando cada uno de los defectos por cada nombre ahora sí de los defectos que se llamó en su momento. En esta metodología ayuda mucho para entender y conocer que no nada más podemos ir graficando por uno solo, sino que también podemos ir viendo que la situación se presenta en varias.
Ok, bueno, como siguiente en el ejercicio que se mostró en el otro video, pero con la idea más clara y más específica. En esta manera empezamos a hacer las capturas, se empezaron a hacer los movimientos de empresa. Quise implementar esta metodología también en parte de ella. Entonces me dieron una línea asignada de una prácticamente con personal nuevo, y fue la manera más exacta y más completa en la que estuvimos viviendo. Porque Porque de esa manera también el personal no sabía nada y conocíamos cada una de las historias de los productos. Entonces, de los productos son totalmente diferentes. Eh, en este tipo de situaciones, como sabíamos que iban a haber muchos defectos, empecé a hacer la captura de los defectos y las piezas o cantidades que se fueron haciendo en su momento. Esta fue la captura de una semana y durante esa semana empezamos a trabajar con ellos. Entonces, prácticamente los defectos fueron manchas amarillas, mal orificio, bolsas dañadas, bolsas mal selladas, dimensiones mal costuradas y mal ensamble con orificio superior a un octavo. Esta con orificio superior a un octavo quiere decir que superaba las cantidades de las tolerancias que se manejan dentro del producto. Entonces ya tenemos, una vez capturado eso, empezamos a graficarla con Pareto Chart. Entonces nos fuimos a estadística, Quality Tools y Pareto Chart. De esa manera nos empezó a dar estadística, Quality Chart. De esa manera nos empezó a dar el tipo de gráfica que nosotros necesitamos para empezar a evaluar el tipo de defecto. Aquí se muestran los paretos y aquí se muestran las imágenes de lo que estamos trabajando. Entonces son dos diferentes tipos de parte. Entonces de esa manera se empezaron a trabajar y al final quedaba de este estilo. Ya una vez teniendo todo eso, pues sí nos sirvió mucho para empezar a detectar las mejoras que tuvimos dentro de esa semana y en las que estamos trabajando para poder detener las cantidades de defectos para que no se genere mucho más. Okay. Como también les mencionaba, son líneas nuevas, tenemos dos máquinas. Durante los días empezamos a hacer la captura para conocer las cantidades que nos iban a estar ofreciendo día a día. Entonces, cuando se hizo la captura en Minitab, ya utilizamos una estadística, una gráfica de control chart, atributo chart y con la letra C. De esta prácticamente tuvimos que empezar a ver las diferencias en cada una de las máquinas. Nos dio estos dos tipos de gráfica en la que nos mostraba cada una de ellas en qué máquina es que tuvo más variación y por qué no. Entonces este es el tipo de máquina que utilizamos y aquí está un operador. Aquí está el operador en la que está trabajando la máquina y estas son las máquinas de presión que tenemos. Estas dos máquinas tuvimos que empezar a trabajar para que la máquina 1 tuviera la misma consistencia de la máquina 2. Ok, pero pues como el producto no se acababa ahí, ¿no? Teníamos que saber cuánto nos iba a dar por máquina y a su vez cuánto íbamos a vender al mes, al año. Entonces pues este es el modelo del producto y empezamos a ver las ventas del año. Durante los 12 meses del año 2017 empezamos a ver las cantidades en las que se movieron. Entonces decidí empezar a hacer la investigación con el equipo de compras para que viera también las necesidades que yo también iba a tener aquí. Entonces, una vez ya teniendo todo eso, ya empezamos a ver otro panorama. Ya tuvimos la captura,
las hicimos aquí en Minitab. Entonces hicimos la captura de las ventas del año, como también empezamos a trabajar con las gráficas de control chart y la letra P. Entonces, estadística, control chart, atributo, letra P. Estas gráficas pues nos muestran las tendencias en las que hubo mejoría o ventas en el año. En estas ventas pues prácticamente se estuvo trabajando para mejorarlas, ¿no? En este caso pues vimos la tendencia del año pasado y la que estábamos viviendo actualmente. Ok, pues bueno compañeros, de mi parte sería todo. Aquí les dejo una pequeña imagen del equipo de trabajo en la que estoy actualmente haciendo mis labores, y también pues me dio mucho gusto terminar esta unidad la metodología me sirvió de mucho, y pues para que de alguna manera no se me empiece a olvidar y empezamos a aplicarla durante nuestro campo laboral. No necesariamente puede ser en el trabajo, sino también en varias situaciones en las que estamos viviendo. También no precisamente se puede dar a la tarea en tener una mayor apertura y un mejor conocimiento para poder aplicarlo en tu vida diaria. Pues esta unidad me sirvió de mucho para ir conociendo también que no nada más existe un camino, sino que hay varios caminos por lo cual te puedes decidir y empezar a trabajar en lo que se te presente con alguna situación diferente a las que estamos viviendo actualmente. Ok, de mi parte pues sería todo, y muchas gracias por su atención.